Es una tarde un poco especial por muchos motivos. Por un lado, el acecho de la dichosa enfermedad y, por otro lado, la alegría de tener a una persona encantadora como don Inocencio Arias y el Cuarteto Armonía. Como presidente y, por tanto, en nombre del Ateneo, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al pueblo de Noblejas y, en su representación, al excelentísimo ayuntamiento de esta localidad, que siempre ha sido atento con nosotros, ha sido atento y generoso. Muchas gracias al señor alcalde, don Agustín Jiménez, y al señor concejal de Cultura, Ángel Luengo, que no puede estar con nosotros porque a última hora se le ha presentado un problema sanitario en donde él, por responsabilidad con todos ustedes, no quiere venir. Está confinado en su domicilio. Nosotros queremos que todo haya sido una falsa alarma y que Ángel Luengo, nuestro amigo, esté perfectamente bien. Él nos está escuchando en estos momentos. De igual manera, queremos trasladar nuestra gratitud a don Inocencio Arias, a la editorial Plaza y Janés y a la librería Ezequiel de esta localidad. Como es nuestra costumbre, el programa que ofrecemos solo tiene una intención. Solo una intención. Hacerles pasar un rato agradable, distendido y ameno, a través de la música y de la literatura. Nosotros, los del Ateneo, solo les traemos paz, fraternidad, afecto y cultura. Lo que no es poco en estos tiempos tan convulsos, donde la crispación parece estar a flor de piel. Y para comenzar, nada mejor que la presencia del Cuarteto Armonía, al que deberíamos agradecer su presencia entre nosotros. Pero resulta que, a estas alturas, separar el Ateneo del Cuarteto es como intentar separar al corazón del alma. Y para que todos nos conozcamos un poco, me voy a tomar el atrevimiento de presentar una a una los componentes del magnífico conjunto musical que viene a triunfar de otras localidades y de otros conciertos que últimamente han tenido. Si, por favor, por si acaso no se han dado cuenta, lo mismo que nuestro amigo y concejal de Cultura, que tenía un pequeño percance, la componente que ahora presentaré ha tenido otro, y es que se ha roto un tobillo. Pero al mismo tiempo, don Inocencio Arias acaba de ser operado del riñón. Espero que aquí terminen todas las desgracias. Allá a mi derecha se encuentra María Jesús Cañadilla, licenciada en farmacia y diplomada en óptica, entre un sinfín de especialidades relacionadas con el mundo de la sanidad, donde ella es toda una autoridad. María Jesús, entre otras agrupaciones, fue integrante del Orfeón de Madridejos, siendo componente de vocales de instrumentos naturales como es la garganta, como son las cuerdas vocales, y ella siempre ha cantado a capela en todos sitios donde ha ido, como el resto del cuarteto. Ella también ha estado como componente en varias orfeones y corales, concretamente en Ocaña,
en Hermanas Esquinas y también en Santo Domingo de Guzmán. Como gran acontecimiento en su vida musical está el haber sido representante en el Gran Auditorio de Toledo cuando cantaron El Mesías de Händel, en donde hubo un triunfo apoteósico de toda la provincia de Toledo. En segundo lugar, nos encontramos a Elena Alexieva Serafinov, nacida en Bulgaria, es diplomada en educación infantil y desarrolla su labor como lingüista, a fin de que sus alumnos no pierdan las raíces búlgaras. Ha pertenecido a varias agrupaciones musicales de su país, donde ella ha actuado en su propio nombre y en nombre de otras agrupaciones musicales que incluso ella creó. Destaca el ensamble folclórico de Bulgaria. Forma parte del grupo folclórico Triada, un grupo folclórico, es un trío, donde recorrieron varias ciudades españolas y portuguesas con gran éxito. Últimamente ha sido miembro de la Coral de Ocaña, de las Corales de Ocaña. Marisol Rosado Sánchez ejerció como profesora de lengua y literatura en diferentes centros educativos. Está titulada en música, canto y dramatización en la UNED, por la UNED, ejerciendo como profesora en dicha especialidad. Marisol fue miembro de diferentes grupos corales de Ocaña, Toledo y Cullera, participando también como su compañera María Jesús en el Mesías de Händel en el Gran Auditorio de Toledo. En los cursos de verano de la universidad se especializaba en canto coral bajo la dirección de la insignia profesora Montserrat Sanui. Y por último, el cuarto integrante, Aitor Aranaga, cursó sus estudios de ingeniería en Venezuela, en diferentes facultades. Fue tenor en el Orfeón de la Universidad de Oriente, en Venezuela, además de ser integrante destacado en afamados grupos musicales de la nación caribeña. Fundó y dirigió la Polifónica de Campo Amor, fomentando el conocimiento de la música folclórica venezolana, siendo considerado como patrimonio inmaterial nacional. Ha sido miembro de la Coral de Ocaña. Y ahora ya conocen ustedes un poco más a este cuarteto y con ellos lo dejo. Va por ti, Inocencio, va por ustedes. Buenas tardes, estamos encantados de encontrarnos otra vez aquí y en este escenario tan bonito. Vamos a presentar 3 canciones renacentistas, en primer lugar, y después 4 ya más modernas. Espero que les guste. La primera es Green Breeze. Es una melodía tradicional inglesa cuya letra se atribuye a un poema que Enrique VIII escribió para su entonces amante Ana Bolena. El título en español, Mangas Verdes, se debe al color del vestido de la futura reina consorte de Inglaterra, Ana Bolena. Alas, my Lord, you done me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company. Graciously was all my joy, graciously was my delight, graciously was my heart of gold, and moved by my lady Graciously.
is my delight. Brings with my heart of gold, and who but my Lady brings peace. La siguiente canción se titula Ay triste que vengo. En la época de los Reyes Católicos, concretamente en el siglo XV, Juan de la Encina, uno de los mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana, fue el autor de esta bella melodía y de la letra, cuyo texto es un poema de amor. Ay, triste que vengo vencido de amor, maguera pastor, mas sano me fuera no ir al mercado, que no que viniera tan aquel enciado, que vengo cuitado, vencido de amor. Maguera pastor, mi jueves en Villa viera una doñata y se le quería, ya vayó la pata, aquella me mata, vencido de amor. Maguera pastor, con vista a la guerra, míréla, miróme, yo no sé quién era, mas ella agradóme, y fuese y besóme, vencido de amor. Maguera pastor, ay triste que vengo, vencido de amor. Maguera pastor. Prado verde y florido, compuesta por Francisco Guerrero en el siglo XVI. Está incluida en el libro de Miracelli y fue una de las canciones predilectas de la época. Su texto es el tema recurrente de la literatura pastoril, la apelación del enamorado al paisaje que le rodea. Su versión religiosa es pan divino y gracioso. Que si conmigo es dura, quizás ablandará vuestra frescura, quizás ablandará vuestra frescura.
viento que os alegra. Está de mis suspiros inflamados, y pues os ha dañado hasta ahora, pedid vuestro remedio, pedid vuestro remedio a mi pastora, que si conmigo es dura, quizás la ablandará vuestra frescura, quizás la ablandará vuestra frescura. El cóndor pasa pertenece a una zarzuela peruana de Daniel Alomía de 1913. La primera parte es una melodía triste y la segunda es más dinámica. Es muy popular en los países andinos y se considera patrimonio cultural de Perú. Oh viejo y bello cóndor de los Andes, oh majestuoso cóndor, vuela ya, llévame a mi hogar, oh cóndor, a mi querida tierra de los incas. Mi corazón añora a mis hermanos, quiero ir junto al sol que vi al nacer. Oh cóndor, volver a sentir, sentir, sentir todo el calor bajo mis pies, y así recordar, así, mi juventud, junto a mi hogar, en soledad. Oh, Edelweiss, compuesta por el estadounidense Rogers en 1959, se hizo famosa por la película Sonrisas y Lágrimas. Edelweiss, en español Flor de las Nieves, es una flor que se encuentra en los Alpes austriacos y aparece en el reverso de algunas monedas, considerándose símbolo del valor y coraje. Esta canción se la queremos dedicar especialmente a Chenchoaña. Edelweiss, bella flor de los Alpes, y
La siguiente canción se titula Huaynito, o también es conocida como Dos Palomitas. Una maestra andina escuchó contar una historia a un hombre de 75 años. Transcribió un poema de la misma y surgió esta canción muy triste y muy conocida en los Andes. Dos palomitas se lamentaban llorando, y la una a la otra se consolaban diciendo: ¿Quién te ha cortado tus bellas alas, paloma? ¿O algún falsario ha sorprendido tu vuelo? Paloma, ¿o algún falsario ha sorprendido tu vuelo? Quiso el ingrato que yo mis alas le diera para ir volando los dos juntitos al cielo. Por su cariño le di mis alas y luego, abandonada del desengaño, me muero. Paloma, abandonada del desengaño, me muero. Y para finalizar, Melodía desencadenada, Ghost. Es una de las baladas más versionadas de la música contemporánea. Fue compuesta en 1936 a partir de un poema, pero alcanzó su máxima popularidad cuando fue incorporada como tema principal en la película Ghost, actualmente en cartelera. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me.
to me. Y ya con el alma serena, después de este recital del Cuarteto Armonía, pues las cosas no suceden por casualidad. Inocencio Arias no está aquí por casualidad. Siempre ha habido alguien que nos ha echado una mano en que don Inocencio esté aquí hoy precisamente. Gracias, José María. Sabes que sin ti este acto no se podría haber celebrado. Muchas gracias en nombre del Ateneo. Y ahora, sin más dilación, pasamos a efectuar una breve pero sentida presentación de uno de los personajes más emblemáticos del panorama de las letras españolas, don Inocencio Félix Arias Llamas. No vamos a caer en la osadía de presentar a una de las figuras con esta talla, que como a él le gusta llamarse Chencho Arias, de esta talla internacional que tú ostentas. Sería muy pretencioso presentarte nosotros, aquí ahora. Nosotros somos más humildes y no podemos competir con aquellos presentadores pues que tú tienes la gran suerte de que te presenten todos los días. Es una delicia oír a dos magos de la comunicación, como son Chencho Arias y Carlos Herrera, en la COPE. Es una delicia. Competir nosotros con Carlos Herrera o con Chencho sería un atrevimiento. Pero mira, aquí estamos. Todos conocemos a nuestro insigne invitado a través de sus obras, como tertuliano en las diferentes cadenas de televisión y de radio, así como por ser un prolífico y celebrado articulista de prensa. Su página 3 en la ABC de vez en cuando pues, nos premia con su saber hacer. Resulta evidente que su presencia no dejará indiferente a ninguno de nosotros. Muy al contrario, seguro que nos motiva y despierta deseos de saber un poco más, para lo cual le invitamos al final a todos ustedes a participar en un debate en cuantas preguntas se le quieran hacer a don Inocencio. Sabemos que con solo nombrarle, de inmediato se establece una corriente de simpatía, admiración, curiosidad, afecto, e incluso se crea cierta polémica, porque él, esta noche, es nuestra persona, es nuestro invitado. Si repasásemos alguno de sus más celebrados títulos, veríamos que entre los mayores hitos se encuentran Con pajarita y Sin tapujos, en el que conscientemente se deja ir
sin más consecuente que lo que quiera la gente pensar y decir. Él no deja títere con cabeza. Es una crítica audaz, valiente y crítica ideológica. 1000 mundiales, donde hace un recorrido por las diferentes copas del mundo de fútbol. Los presidentes y la diplomacia, en donde dice, me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero. No sé si al levantarte sufriste algún problema. En donde efectúa un recorrido por la política española en la democracia. Creo que ha sido el único. No sé si embajador o del cuerpo diplomático, en donde has tenido la posibilidad de trabajar con Suárez, con Calvo Sotelo, con González, Aznar y Zapatero. Nada menos que con 5 presidentes del gobierno ha tenido la oportunidad de trabajar. Los 3 mitos del Real Madrid, creo recordar que fueron Di Stéfano, Butragueño y Raúl, a los que nombrabas en tu libro. Diccionario periodístico de fútbol. No tengo referencias de ese libro, pero me temo que fue del Mundial del 82. Confesiones de un diplomático, donde desvelan los entresijos de las Naciones Unidas, que bien conoces. Todo lo que ocurre entre bastidores en Naciones Unidas, él lo cuenta. Obra muy recomendable. La trastienda de la diplomacia, otro de sus libros, donde deja al descubierto secretos, peculiaridades, anécdotas y protocolos oficiales. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Una autobiografía peculiar, valiente, audaz, atrevida y descarada. Y siempre con la gracia, con el ingenio, con la ironía, casi con el sarcasmo del que es fiel seguidor don Inocencio. Y por fin su último libro. El libro tiene miga. Solamente el título, que tienen ustedes ahí en la puerta a su disposición, dice algo así como esta España nuestra, donde creo que recoge aquella canción de Cecilia, que se hizo popular, y aparte pone 2 puntos. Mentiras, la nueva Guerra Fría y el taur de la Moncloa. Un libro donde el autor se despacha a gusto, dándole al actual presidente del gobierno leña hasta en el paladar. Te has quedado a gusto. Y para dar paso a nuestro insigne invitado de hoy, solo pedir a don Inocencio Félix Arias Llamas que cuando se halle en los diferentes medios de comunicación se acuerde de decir que Noblejas no es un pueblo más, que Noblejas no es un pueblo corriente, que aquí se respira libertad por los 4 costados, que se respeta la opinión, la ideología y el pensamiento de todo el mundo. Que a Noblejas puede venir todo aquel que tenga algo que decir y escribir siempre con el debido respeto, educación y elegancia. Sabemos que don Inocencio hace poco ha sufrido, como decíamos al principio, una operación no demasiado delicada, pero sí importante, porque siempre que abren a uno no saben con lo que se van a encontrar dentro. Otros, en tu lugar, Inocencio, hubiesen puesto 1000 disculpas para no venir. Pero tú no eres hombre de disculpas. Don Inocencio, siéntate como en tu casa. Se lo dice a alguien que siendo forastero
Aquí me siento seguro, cómodo y por encima de todo libre. Es lo que tiene Noblejas. Aquí se vive y se deja vivir. Bienvenido, Inocencio. Muy buenas tardes. Comenzaré diciendo que estoy encantado de estar aquí. No conocía a Noblejas, conocía a Ocaña, fueron unos estupendos anfitriones José María y la alcaldesa de Ocaña, pero no voy a estar nunca aquí y me encanta estar hoy aquí, compartir cartelera con el espléndido cuarteto que nos ha deleitado. Yo conocía algunas de las canciones de Scanzaur porque estaba este año en Iberoamérica, pero no todas, pero en todo caso me han encantado todas. El gusto con que las han cantado y sobre todo la selección que han hecho. Quiero agradecer la presencia de ustedes en primer lugar y la hospitalidad del Ayuntamiento de Noblejas, que como decía mi ilustre presentador, pues acoge a todo el mundo dando un ejemplo de libertad y de democracia. Les estoy muy agradecido y tendré que volver a Noblejas algún día cuando sea de día y no haya pandemia. Yo efectivamente le dije a quien me sugirió que viniera y dije que venía hoy, ya tiene una operación, pero salió muy bien, pero a pesar de la pandemia que nos priva de todo, yo este año no he renovado mi asiento en el Bernabéu por la pandemia, pero si en alguna ocasión, en los últimos 25 días, yo he ido a algún restaurante, a ser posible al aire libre, yo me decía, ¿cómo demonios voy yo a no ir a Noblejas si lo he prometido? Por lo tanto, estoy muy contento de estar aquí y de nuevo gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a mi generoso y elegante presentador que ha derramado el tarro de las esencias y ha tirado demasiada esencia sobre un de persona, pero le estoy muy reconocido. Yo escribí este libro que se llama Esta España Nuestra, efectivamente, con una evocación a Cecilia, la cantante Cecilia, porque yo la conocí bastante, toda vez que yo cuando estaba destinado en Argelia, fue mi segundo puesto diplomático, mi embajador era el padre de Cecilia, el embajador Sobredo. Ella no se llamaba Cecilia en realidad, se llamaba Eva Sobredo. Y ella venía de vez en cuando en vacaciones a España, me encantó, yo compraba muchos discos de ella para regalar, y yo me preguntaba, cuando la editorial me encargó este libro, ¿qué pensaría esta chica que murió muy prematuramente en un accidente en la provincia de Zamora? El coche que venía ella de noche de dar un concierto embistió un carro, el carro embistió al coche, y la pobre Cecilia murió con menos de 30 años. Digo, ¿qué pensaría ella que acogió la llegada a la democracia con enorme entusiasmo? Ella ha vivido en varios países por la profesión del padre, había vivido en el Líbano, había vivido en China, en varios países. ¿Y qué pensaría ella de lo que está ocurriendo en España? Entonces yo llegué a la conclusión, pensando en esta chica, que ella habría estado entusiasmada con la llegada de la transición, que todos pudiéramos votar, elegir, que no hubiera censura en los periódicos, que los cines pusieran las películas que les apeteciera. Y sin embargo, ahora, en el año 2020-21, estaría tan encantada con las cosas que estaban ocurriendo en este país. Y yo en mi foro interno, y creo que su familia piensa igual, yo soy muy amigo de su hermana y de su cuñado, a los que traje, por cierto, a Ocaña un día a ver el Peribáñez, pues ella no estaría amargada, pero evidentemente no estaría contenta por las cosas que están ocurriendo en nuestro país. ¿Y qué cosas podría decir yo que ella no estaría contenta? Pues lo que están un poco en el título de mi libro. Primero, mentiras. Vivimos en un mundo de mentiras, no solo en España. Pensemos el primer ministro británico en estas fechas
que ha tenido el tupé, ha tenido la caruda de decir que una fiesta a la que él asistió en los jardines de Downing Street, de la residencia del primer ministro británico, y en la que las invitaciones se invitaban a 100 personas y se decía que cada uno traiga su botella de vino o de lo que sea, él tiene el tupé de decir que, claro, cuando la gente se ha enterado, se ha montado en cólera. Cuando los británicos no podían ir a ningún restaurante ni a ninguna reunión, el primer ministro monta un cóctel de 100 personas. Entonces ha tenido el tupé de decir que él pensaba que era una reunión de trabajo, que era una reunión de trabajo, mucha cara. Entonces, este es uno de los grandes mentirosos contemporáneos, el señor Johnson, pero no lo es menos el presidente Trump. El presidente Trump de Estados Unidos desfiguraba la verdad, la maquillaba, mentía en definitiva. Y el Washington Post, exagerando quizá, porque es un periódico más bien progre y odiaba a Trump, pero le contabilizó en 3 años que había dicho exageraciones, falsedades, medias verdades o mentiras, unas 10 o 11.000. Por lo tanto, otro señor importantísimo, el hombre más importante del mundo, que era un embustero. Y luego tenemos el nuestro, Pedro Sánchez, nuestro presidente, ha mentido menos que Trump, que duda cabe, hay que ser justos. Pero algunas de las mentiras que ha dicho han tenido un calado, una profundidad enorme. Es decir, una persona que hasta en su tesis, en el libro que escribió, es una chapucería, un plagio, una cosa no muy coherente, cuando le había dicho, puesto como ejemplo a un ministro alemán, que porque le pillaron plagiando una página había tenido que dimitir. Bueno, pues él hace eso mucho más fuerte, con muchas más patatas y sin embargo tan campante. Luego dice con todo aplomo, no voy a pactar nunca con Bildu. ¿Quiere usted que se lo diga 5 veces o que se lo diga 20 veces? No voy a pactar con Bildu, se lo repito otra vez. Quiere que se lo diga 5 veces y pactó con Bildu a los 10 días. Dijo que le quitaba el sueño la posibilidad de que Pablo Iglesias entrara en el gobierno y después de decir eso, a los 7 días pactó con Pablo Iglesias. Luego mintió en las cifras de la pandemia. Si hiciéramos la lista de mienten las cosas en la negociación con los catalanes, nunca dijo que siempre dijo que no se sentaría a negociar con los catalanes si estaba en la mesa el tema de la unidad de España. Se va a sentar, dijo que era una rebelión lo que hicieron los separatistas catalanes y luego lo ha calificado no de rebelión. Es decir, que tiene también un catálogo de mentiras no tan abundante como el de Trump, pero sin embargo bastante enjundioso y bastante serio y grave. Y luego tenemos sobre todo, que igualan a Sánchez o casi lo mejoran, a los independentistas catalanes. Los independentistas catalanes han construido un relato sobre lo que es Cataluña, la historia de Cataluña y la realidad de Cataluña ahora mismo, que es una pura invención, es un camelo total, es una memez y una mentira. Pues si fuera una memez solo, pero fuera verdad, pero es una memez y una mentira. Y me explico. Los independentistas catalanes, por ejemplo, referido a la historia, diría son una cosa de la historia, ellos en sus libros de texto ya y en las explicaciones que dan los separatistas cuentan que ellos han estado siempre sometidos por España y que la vez que quisieron hacerse independientes fueron aplastados por Castilla, por España y no pudieron ser independientes en 1714. Por eso en el Camp Nou, en el campo del Barcelona, lo cual es algo bochornoso, cuando llega el minuto 17-14, entonces alguien canta algo, no sé qué historias. Bien, esto es una pura mentira. Cataluña, en el 1714, nunca quiso ser independiente de España. Es una mentira. Todos los historiadores, menos los historiadores catalanes fanatizados, te dicen los historiadores extranjeros, Kamen, Eliot, todos los historiadores serios que han estudiado el tema catalán, te dicen Cataluña nunca quiso ser independiente en 1714. Lo que ocurrió en 1714 es que la dinastía de los Austrias, el último rey de los Austrias, Carlos II, murió sin descendencia y entonces no tenía hijos. Entonces, en su testamento nombraba heredero a un príncipe francés. Así se hacía la historia en aquella época. El rey decía quién había de sucederlo, aunque no fuera su hijo, ni su sobrino, ni su nieto.
Entonces nombró heredero a un príncipe francés, al que luego sería nuestro rey Felipe V, y un montón de naciones europeas, no de partes de España, de naciones europeas, Inglaterra sobre todo, Austria, consideraron que esto no podía ser, que no podía haber en España un rey francés cuando había otro rey francés en Francia, que sería una alianza demasiado nefasta para los intereses de Gran Bretaña o los intereses de Austria. Y entonces declararon la guerra. Y entonces España se dividió. Unos que decían que aceptaban al rey francés y otros, entre los que estaban una parte importante de las ciudades catalanas, aunque no todas, que decían, no, en el trono de España tiene que sentarse un rey austriaco, no puede haber un francés y un español juntos con una frontera común. Entonces se levantaron armas en favor del rey austriaco, pero en todas sus proclamas, en todas sus manifestaciones, en todos sus discursos, decían, viva el rey de España, el archiduque austriaco, tal, tal y tal y tal. Y luchamos por la unidad de España bajo el rey tal y tal y tal, el rey austriaco. Por lo tanto, es mentira que fuera una guerra de secesión, como pretenden los catalanes. Es una guerra de sucesión. Era quién sucedía al rey Carlos II, un rey francés o un rey austriaco. Y entonces, finalmente, en la guerra que hubo, que duró 10 o 11 años, en España no tanto, pero en el extranjero, disputándose por quién se sentaba en el trono de España, hubo una guerra entre Francia e Inglaterra, y Austria luchando con Inglaterra, que duró 11 o 12 años, en la que nosotros, por ejemplo, perdimos Gibraltar y perdimos Menorca. Por lo tanto, es una mentira, ya el arranque del relato independentista catalán es una mentira más grande que esta Casa de la Cultura y que el convento de los dominicos que acabo de ver en Ocaña. Es una mentira gigantesca. Bueno, y luego sigue el relato en ese sentido. Ahora, por ejemplo, ellos en su agravio frente a España, que los oprimen, han inventado esa cantinela de que España los asfixia culturalmente y los oprime económicamente y políticamente. Examinemos muy rápidamente esto para ver la mentira gigantesca que significa todo ello. Políticamente no hay en Europa y probablemente en el mundo un país en el que las autonomías, las regiones del país tengan más competencia que en España. Uno podría ver como modelo Alemania, donde lo que ellos llaman los Länder, es decir, las autonomías, tienen bastantes competencias, pero si uno saca la media, no tienen más competencias que Cataluña o que el País Vasco, o ni siquiera que Murcia o que Castilla-La Mancha. No tienen más competencias. Es decir, esto de que están sojuzgados políticamente es una idiotez, una idiotez. Pueden utilizar su lengua, pueden dictar sus leyes, etcétera, etcétera. Luego, que están oprimidos económicamente es también una tontería supina. ¿En qué se le oprime económicamente? ¿No pueden vender productos en España? En realidad hay muchos productos comerciales en los que podríamos decir lo contrario, que estamos sojuzgados por los catalanes, que estamos dominados por los catalanes. El otro día me decía un amigo mío, estoy empezando a no querer con productos catalanes. Digo, bueno, le dije yo, no, eso no está bien, no está bien, porque es crear más división en España, no está bien. Dice, bueno, pero es que, por ejemplo, a mí me gustaría comprar una tirita que no fuera catalana, que fuera de Badajoz, o de no sé dónde, de Toledo. Y no puedo. Y me gustaría comprar comida para mi perro que no fuera catalana. Dice, es que estamos dominados, colonizados económicamente por Cataluña. Esto es una exageración, pero sí apunta a la creencia que tengo yo de que no hay la menor opresión económica en Cataluña. Es decir, la menor. Ellos comercian con el extranjero, comercian con España y, como digo, hay muchas ramas del comercio en que su poder, agua mineral, en que su poderío en la economía española es brutal. Y luego, por último, está esta machada de que los asfixiamos culturalmente, que esa ya es de carcajada. ¿Qué significa asfixiar culturalmente a un pueblo, a una provincia, a una nación? Pues significa
probablemente que no pueden expresarse en su lengua, significa que no pueden editar periódicos en su lengua, significa que la televisión, su lengua no aparece, significa que si quieren hacer una feria del libro, un montón de libros están censurados, que si quieren tener películas, no pueden hacer películas propias y se les imponen unas películas. Bueno, eso es lo que significa estar oprimido o asfixiado culturalmente. Es justamente lo contrario de lo que ocurre en Cataluña. Los catalanes se expresan en catalán como es lógico, tienen periódicos en catalán como es lógico, la televisión en catalán, la televisión catalana, la que contribuye, por cierto, a lavar el cerebro de los catalanes, solo utiliza el catalán. Yo estuve hace un año en un programa bastante popular en esa televisión, en que por supuesto me hicieron preguntas un poco, en fin, corramos su pelo. Y si me hicieron 13 preguntas, me hicieron 12 en catalán. Pero la locutora siempre en catalán. Y los que estaban en el coloquio, uno me hizo una pregunta en castellano. Es decir, que justamente sea lo contrario. Alguien hispanoparlante podría pensar, ahí me están asfixiando culturalmente, y la mejor prueba es la escuela. En la escuela catalana, como saben ustedes, ahora las autoridades catalanas no quieren admitir que al menos 25% de las horas lectivas, 25%, que es una cuarta parte, sean en castellano. Entonces, ¿en qué país del mundo puede verse una situación como esta? Que la lengua oficial del país, la que está recogida en la Constitución, no es aceptada por las autoridades de autonomía para que sea utilizada en las escuelas, en las universidades, en los institutos. Ni siquiera aceptan el 25%. Entonces, esto de que la asfixia cultural es de carcajada, es que no hay novelistas catalanes, no pueden publicar novelas en catalán, de lo que sea, de amor, de guerra, de policíacas, lo que les da la gana. Es que los artistas catalanes no son recibidos con tomates si vienen a Nobleja o si van a Murcia o si van a Pontevedra, no, son admitidos y aplaudidos y vitoreados, Serrat, el Tricicle, etcétera, etcétera, igual que uno de Toledo o de Salamanca o de Galicia. Por lo tanto, es todo una mentira, es todo una invención. Cuando yo empecé a escribir el libro, en Madrid, de 4 o 5 teatros oficiales, todos menos uno estaban dirigidos por catalanes. Es una forma paradójica de asfixiarlos culturalmente. ¿Por qué? Porque en Madrid los catalanes son iguales que los gallegos o que los murcianos o que los valencianos. Mientras en Cataluña sería imposible, inconcebible, actualmente inconcebible, ver un madrileño o uno de Toledo que dirigiese un teatro oficial. Bueno, y así esto, por tanto, esto es toda una catarata, un entramado de mentiras, pero que lamentablemente se ha abierto camino y hay una inmensa cantidad de catalanes que se creen estas patrañas. Y como yo no me las creo, como yo soy de un pueblo de Almería que tiene mucha gente emigrada en Cataluña que me cuenta lo que ocurre, pensé, tengo que contar esto en el libro, que todo esto es una pura mentira y una pura patraña. Luego, como soy diplomático, voy a terminar pronto para que ustedes puedan preguntar si quieren, como soy diplomático, en un primer momento yo pensé que mi libro iría encaminado más a la pandemia y a los efectos internacionales de la pandemia. Pero claro, esto al final no pudo ser tal como está la situación en España y lo que me decía el tirano, tienes que meter más de Cataluña, tienes que hablar algo del rey, tienes que hablar no sé qué. Entonces, en definitiva, trato de temas internacionales en el libro. Por ejemplo, el subtítulo dice Guerra Fría, que yo me centraba cuando escribí ese capítulo, creo que lo escribí el mes de mayo o junio, me centraba en la Guerra Fría existente, larvada, pero existente ya entre Estados Unidos y China. Porque China, si uno examina el tablero internacional, se ha convertido en el gran protagonista del siglo XXI. China es el gran rival de Estados Unidos y es el gran protagonista, sobre todo por su potencial demográfico, tiene 1.380 millones de habitantes, y sobre todo por su enorme potencial económico. China es el mayor prestamista del mundo, es el banco del mundo, hasta Estados Unidos, que es el país más importante del mundo, le debe cantidades ingentes de dólares a China, le debe, porque le ha prestado China dinero, es el mayor inversor del mundo y económicamente en exportación va acercándose a Estados Unidos. Por lo tanto, siendo China
el actor emergente del siglo XXI, tiene una rivalidad creciente con Estados Unidos por disputarse el liderazgo mundial, como acabo de decir, pero además porque China tiene pretensiones sobre ciertos territorios de Asia, de países que están y con los que tiene contenciosos, tienen disputas, y son países que son aliados de Estados Unidos. Al ser aliados de Estados Unidos y tener problemas crecientes de estos países con China, porque China reivindica unas islas, porque China reivindica un mar territorial y eso obliga a los otros, entonces hay una guerra fría alarmada. Pero en estos días, una guerra fría que estaba oculta ha surgido con la misma potencia que la que teníamos hace 35 años, y es Rusia frente a Occidente, no solo Estados Unidos. Y muy resumidamente, por no aburrirlos, ¿en qué está basada esta guerra fría? Uno puede buscarle 5.000 explicaciones, pero la explicación sencilla es la siguiente. Los actuales dirigentes rusos, con Putin a la cabeza, no conciben, no les entra en la cabeza, que países que pertenecieron a Rusia cuando Rusia era la Unión Soviética, hasta el año 89, que países que pertenecieron, estaban dentro, mandaba Rusia en ellos, no conciben que puedan ser verdaderamente independientes. Se vio obligada a reconocer que fueran independientes, pero ella les concedió la independencia de una forma limitada, sin decirlo. Es decir, pensando, esto puede hacer esto, esto y esto, pero no puede hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, para Rusia, que Ucrania, que es una nación de 45 millones de habitantes, es decir, tiene un poquito menos que nosotros, que Ucrania pretenda unirse a la Unión Europea como nosotros, o como Portugal, o como Lituania, o como Austria, o como Bélgica, no le entra en la cabeza que esté en una alianza de alguien que no sea ellos. Eso para muchos rusos, sobre todo los dirigentes, es algo inconcebible y que les revuelve las tripas, lo cual es increíble, pero es así. Y no le digo ya nada si pretende unirse a la OTAN, que es una alianza defensiva, una alianza en definitiva, que cuando atacan un país, los otros tienen que defenderlo. Bueno, pues esto para Putin es algo que va contra natura, porque él considera que Ucrania, aunque se le dio la independencia, Ucrania es parte sentimental, histórica y políticamente de Rusia. Y entonces, ese rechazo a la idea de que Ucrania puede ser auténticamente independiente, no ficticiamente independiente, eso hace que tengamos esta situación ahora mismo de enorme tensión en que si Rusia invade Ucrania dentro de 7 días, cosa que yo no lo creo, pero que no puedo descartar, entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos y Europa? ¿Dejan que Rusia dé un zarpazo como hace 60 años, cuando después de la Guerra Mundial, y se engulla a quien le dé la gana, o le plantan cara? Y si le plantan cara, ¿pueden plantarle cara militarmente a ver una guerra cuando tenemos armas nucleares en un bando y en otro? Evidentemente no. No puede haber una guerra mundial ahora, porque con armas nucleares podría desaparecer toda Rusia, medio Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero no puede estarse quieto. Si Rusia invade Ucrania, Occidente no puede estar quieto, y al mismo tiempo parte de Occidente depende del gas ruso. Es decir, que es una situación complicada, pero evidentemente es una guerra fría de nuevo. Y termino, no les aburro, termino el último enunciado del subtítulo, es el taur de la Moncloa. Bueno, el taur de la Moncloa, evidentemente no me estoy refiriendo a Julio Iglesias, ni a Fofito, ni a Butragueño, ni a Benzema. Me estoy refiriendo lamentablemente al presidente Sánchez. Yo creo que es yo digo que es taur, no digo que sea un sinvergüenza que esté robando. No, es que no lo creo. No digo que vaya por el extranjero cuando se ve con el presidente francés o el presidente italiano o el rey de Marruecos, si es que lo recibe por fin, y entonces dé codazos, o sea un ordinario, un grosero, y les pise los pies. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que políticamente es una persona que no tiene escrúpulos. Es una persona que, con tal de mantenerse el poder, es capaz de aliarse con quien sea. Hoy que me entrevistaba un periódico de Valencia, porque voy a presentar el libro dentro de
unos días en Valencia, le he dicho, mire usted, es que yo estoy convencido de que si Bin Laden estuviera vivo, el terrorista que derribó las Torres Gemelas, el de Al-Qaeda, el de ese movimiento islámico estúpido, medieval, canallesco, si estuviera Bin Laden vivo, tuviera un partido político en España y tuviera 3 diputados, Pedro Sánchez sería capaz de aliarse con él si esos 3 diputados lo mantienen en el poder. Y entonces ya hay algo en el libro, un capítulo que digo Trump y Sánchez mentirosos paralelos, y en otras ocasiones explico efectivamente, como acabo de decir, por qué Pedro Sánchez lo considera un taur. Es decir, una persona, no que robe, no estoy diciendo eso para nada, no que abuse de los menores o sea muy cruel con los niños o abuse de las mujeres. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que políticamente es un taur, de que no tiene escrúpulos. Y muy bien, estoy a la disposición de ustedes por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Y repito que estoy encantado de estar aquí, que mi promesa de venir aquí pues tenía que cumplirla porque estoy encantado. Hola, buenas tardes, noches ya. Yo quería preguntarle su opinión sobre, en cuestión de presidentes de gobierno, su opinión sobre Aznar. Si él no ha hecho lo posible también por estar en el poder. Mi opinión de Aznar, ¿y qué más? Si él no ha hecho también lo posible por estar en el poder. No, y Felipe y Calvo Sotelo, pero dentro de un orden, dentro de un límite. ¿Usted concibe que Aznar o Felipe González o Calvo Sotelo o Suárez se aliasen con Esquerra Republicana? Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. No ya Aznar. Felipe González, que era del PSOE, pero Felipe González tenía un concepto que vertebraba a España y que no pactaba, pero Felipe González no pactó ni con el comunismo, ni con el comunismo. ¿Cómo iba a pactar con personas que quieren destrozar España mañana por la mañana y que lo dicen en voz alta? Y que se les juzga por haber dado un golpe de Estado. Dieron un golpe de Estado. Y Pedro Sánchez es lo que dijo. Después ha empezado a recular porque lo necesita. Dieron un golpe de Estado y dicen que lo volverían a hacer. ¿Usted concibe que Aznar sería capaz de hacer eso? Los políticos que van al poder quieren mantenerlo a toda costa, pero no a costa de todo. Hay un mínimo de principios, hay a veces un mínimo de ética, pero es que Sánchez carece de ella. No se puede comparar ninguno de los presidentes anteriores, tampoco Zapatero, con Pedro Sánchez. Todos tenían más o menos escrúpulos. Por ejemplo, Adolfo Suárez, yo viajé mucho con él. ¿Se puede concebir que pactara con Bildu, con el que había asesinado a compañeros de su partido, con el que había asesinado a jueces, a comandantes, a miembros del PSOE? Es inconcebible que pactara, y sobre todo que pactara tan pronto, porque a mí, si Pedro Sánchez está en el gobierno 4 o 5 años, y dentro de 4 o 5 años, 6, 7, habiendo pasado ya, se ha empezado a olvidar que mataron a 848 personas, asesinaron la ETA. Bien, entonces, si han pasado un montón de años y se comportan y ya no hablan de romper España, dicen que van a respetar siempre la Constitución, bueno, pues yo podría pensar, bueno, a lo mejor no hay más remedio que pactar, pero en estos momentos, con los cadáveres aún calientes, sin desentrañar cómo han muerto 300 y pico personas de eso, y muchos de los etarras lo saben, quién mató a este, quién mató a aquello. ¿Cómo es posible? No puedo concebir, de todos los políticos con los que yo he trabajado o he conocido, pues yo he trabajado de cerca más o menos con Suárez, con Calvo Sotelo, con Aznar y con Felipe. Con Zapatero no, trabajé porque era funcionario, dependía de él, pero vamos, lo conocí ya cuando me jubilé, por lo tanto con él no he trabajado de cerca ni mucho menos. A lo mejor no me hubiese importado, pero el caso es que no lo he hecho. No puedo concebir ninguno, ni los ministros, Alfonso Guerra, con el que trabajé, Fernández Ordóñez, Matutes, ¿quién más? Ana Palacios, con la que trabajé, Piqué. No puedo concebir ninguno que pudiera pactar para mantenerse en el poder con Esquerra Republicana. No puedo concebirlo,
Por lo tanto, para mí, los otros hacen lo posible por aferrarse al poder, pero dentro de un mínimo de normas, dentro de normas. Y Pedro Sánchez no tiene escrúpulos, es una pena. A mí me da vergüenza como español, porque es el presidente de mi país, pero no hay comparación entre él y los otros presidentes en ese sentido. En otros, ya he dicho, yo no creo que a Pedro Sánchez le interese el dinero. No ya que no haya robado, que creo que no ha robado, sino creo que no le interesa. Y está muy bien, el político tiene que pensar en gobernar, no en hacerse rico. Pero lo tocante a escrúpulos, yo no puedo pensar a ninguno. Felipe González pactando con Bildu, es imposible. Y era del PSOE. ¿Y pactar, por ejemplo, con Vox? Pactar con Vox, pues si se pacta con Podemos, por supuesto. Lo digo aquí, lo diría el día del juicio final. Si Pedro Sánchez es capaz... Vamos a ver, el pensar que Vox es un partido fascista y Podemos es un partido democrático es de carcajada. Vox no quiere cargarse la Constitución. Yo no lo he votado, pero no quiere cargarse la Constitución. Es decir, Vox es tan pactable o más que con Podemos. Ha pactado con Podemos, que son comunistas. Y pues ya está, pues a los comunistas les da la gana de ser comunistas. Es un partido como otro. Pero, ¿qué nos ha enseñado el comunismo a lo largo de la historia desde que surgió? Que ha creado miseria y que ha aplastado los derechos humanos. En China ahora, el Partido Comunista Chino ha dejado de crear miseria. Todo lo contrario, está creando riqueza. Pero los derechos humanos los pisotea a diario. Eso es lo que ha sido el comunismo. Es decir, yo no iría corriendo a pactar con Vox. Ahora bien, si se ha pactado con Podemos, pero ¿por qué no va a poder pactar? Es decir, ¿quién es el joven? ¿Cómo se llama el del PP? El jefe, ¿cómo se llama? Casado. Casado tendrá que pactar con Vox. Y la da el ejemplo Pedro Sánchez, que ha pactado sin vacilar. Casado parece reacio a pactar con Vox, pero al final tendrá que pactar con Vox, en mi opinión. Y si Pedro Sánchez ha pactado con Podemos, pero si Podemos quiere cargarse la Constitución, quiere salirse de la OTAN, del mercado común, tiene dudas. Son amigos de Maduro y de los castristas y del de Nicaragua. Son amigos de todos los hispanoparlantes que no creen en la democracia. Eso es lo que Podemos, o es que Podemos es otra cosa. Hay un tipo de Podemos que es secretario de Estado que ha dicho que si él pasaba por Zarzuela no le importaría rebanarle el cuello al rey Felipe. ¿Usted concibe que un tipo de Vox o de Ciudadanos o de PP pudiera decir una barbaridad de ese tipo? El rey Felipe es el jefe del Estado español, de un Estado democrático, y no ha hecho nada antidemocrático el rey Felipe. ¿Por qué le va a cortar el cuello? El rey Felipe se ha portado constitucionalmente desde que subió al poder. Entonces, bueno, no le importaría cortar el cuello. Y ese señor está en el gobierno. Es un caso único en la historia de Europa Occidental. Que un tío que esté es decir, los que están en la oposición a veces dicen barbaridades de ese tipo, pero una persona que está en el gobierno de una monarquía democrática, bueno, pues eso es Podemos. Entonces, yo no me escandalizaré el día de mañana si el señor Casado pacta con Vox, no me escandalizaré para nada, porque este señor da de ejemplo. Por ejemplo, volviendo a la historia, otra cosa que trato en el libro, la memoria histórica. ¿Qué duda cabe de que Franco dio un golpe de Estado? Lo dieron varios, él se unió tarde, pero que era en el año 36. ¿Pero qué había hecho la izquierda en el año 34? ¿Qué había hecho la izquierda? Dio un golpe de Estado idéntico al de Franco. Dio un golpe de Estado porque no quiso aceptar el resultado de las elecciones que venían a la derecha. Entonces, si la izquierda había dado un golpe de Estado, estaba alentando a la derecha, cuando perdió el poder, a dar un golpe de Estado. Y aquí ocurre igual. Es un paralelismo forzado, pero aquí ocurre igual. Si este hombre pacta con Podemos y mete a 5 o 6 personas de Podemos en el gobierno, y como no tiene escrúpulos y le importa un pepino el gasto público que usted y yo vamos a pagar, aumenta los ministerios 3 o 4, tiene 7 ministerios más que Alemania. Aumenta los ministerios más para situar a gente de Podemos, algunos de los cuales no saben lo que hace, por ejemplo, el ministro de Consumo. No sabemos lo que hace, excepto decir cosas que perjudican a España. Entonces, si este señor ha dado ese ejemplo, ¿por qué Casado, cuando llega al poder, que no va a poder gobernar y querrá echar a Pedro Sánchez?
Y entonces ese es el juego de la política. ¿Por qué los de Vox no él pensara, bueno, esto no han asesinado a nadie, no han hecho... yo no coincidiré con su ideología al 100%, pero porque sí ha dado un ejemplo fantástico Pedro Sánchez. Es decir, hay que tener muchos menos escrúpulos para pactar con Esquerra Republicana y con Bildu que para pactar con Vox. Muchos menos en público, sobre todo en la situación que vive España. España tiene un problema enorme con el separatismo y tiene una herencia muy cercana de las atrocidades del terrorismo. Entonces, este hombre pacta inmediatamente con ellos. Y yo me voy a escandalizar de que Casado pacte con Vox, yo no me escandalizo para nada. Para nada. Es más, si yo me apuntase al PP, cosa que no voy a hacer, y yo fuese portavoz contra el gobierno, portavoz de Exteriores, y yo fuese portavoz del PP, siendo gobierno, cuando me preguntan esto, le diría lo mismo que le he dicho a usted. Pero ¿usted de qué ideología es? ¿Usted se escandaliza de que yo esté pactando con Vox cuando el gobierno anterior ha pactado con comunistas, uno de los cuales quería rebanarle el cuello al rey de España y otro se le llenaba la boca diciendo que la carne española es una mierda y ese mismo hizo comentarios sobre el turismo que seguro que ahuyentaron turistas? Pues, mire usted, no, yo no. Usted no me voy a escandalizar, pues me dice, no tengo más remedio, pactaré con Vox. Inocencio. Sí. Aquí estoy, José María. Perdóneme. Oficialmente, la pandemia comienza en España el día 9 de marzo del 2020. Sí, el día antes, este gobierno, otra muestra de la falta de escrúpulos, y voy a dejar de hablar del gobierno, el día antes, yo estaba en Granada presentando mi libro anterior, el gobierno organizó una manifestación feminista en la que hubo evidentemente contagios cuando sabía, cosa que usted y yo no sabíamos, yo no lo sabía, si no yo no presento el libro ese día. Cuando nosotros no lo sabíamos, ellos sabían que la pandemia estaba corriendo por Europa. Entonces podemos imaginar, se ha mencionado aquí a Aznar, pero mencionemos a Rajoy, que ha sido el último presidente de la derecha o del centro derecha o lo que sea el PP. Podemos imaginar a Rajoy montando, sabiendo, porque se lo ha dicho la OMS, y sabiendo, porque se lo ha dicho la Comunidad Europea, que hay una pandemia ya creciente en Italia, que está muy cerca de nosotros, y en otros países europeos y en el mundo, y montar una manifestación para defender, por ejemplo, la asignatura del catolicismo en la escuela, o una manifestación en que hay que reducir las posibilidades de aborto. ¿Qué habría dicho la prensa, la radio y la televisión española e incluso una internacional? Ese primer ministro es un loco y un criminal, habrían dicho de Rajoy o de Aznar. Es un loco y un criminal. Y dirían sobre todo, y es un fanático sin escrúpulos, que por servir a una causa que a él le interesa, que era la del feminismo en ese momento, ha montado una manifestación que era suicida. Bueno, pues Sánchez la montó, la ministra de Sánchez aplaudían, la ministra Calvo, una persona que es profesora de universidad, tuvo las agallas de decir que la gente debería ir, cualquier mujer debería ir a la manifestación porque le va la vida. Bueno, pero ¿Cómo crees que hubiera evolucionado la pandemia? No a nivel médico, porque está claro que es algo desconocido y nos ha venido a todos grande, ¿no? Pero tú imagínate que los 100 y pico mil muertos que han fallecido por COVID o con COVID hubiera ocurrido con un gobierno del Partido Popular, con un gobierno de derechas. ¿Más o menos igual que ahora? No. Habría mucho más clamor. La prueba es la manifestación que acabo de decir. Habría mucho más clamor en contra, muchas más quejas y muchas más denuncias de que el gobierno es un incompetente. Y en eso la izquierda es más hábil que la derecha. Vende mejor las cosas buenas que hace, porque también hace algunas buenas. Y sin embargo, oculta mejor las trapacerías que hace. De luego habría un clamor mucho... Bueno, pues hagamos el ejemplo de los escraches. Cuando hay un escrache a una persona de derechas realizado
bien por uno de los inventores, que es Podemos, o bien por otra persona, por otro grupo político. Entonces, eso es, lo venden diciendo que es una manifestación de la libertad de expresión. Ahora, si se hace un escrache a Pablo Iglesias o a uno del grupo de Podemos, a uno de izquierda, resulta que es un acto fascista. ¿Y eso cómo lo venden? Y hay gente que lo cree. Es decir, cuando estuvo en la Complutense Rosa Díez, y cuando estuvo Aznar, y cuando estuvo no sé quién, le impidieron hablar. Le impidieron hacer un escrache, le impidieron hablar, y tiraban cosas, y armaban un escándalo. Y le impidieron hablar. Eso no, esa es una manifestación de la libertad de expresión. Cuando esto se lo hacen a Pablo Iglesias, es que hay unos fascistas que quieren reventar un acto democrático. Esto es así. Es decir, en un sitio ese escrache democrático es darles una receta democrática, y en otro sentido es un acto de unos fascistas. Es como esto, Vox es un fascista, pero Podemos un partido democrático. Hombre, no es así. Perdóneme, no lo oigo. Porque vamos, yo creo que vos, por ejemplo, tampoco está dando muchas lecciones de democracia, creo yo, ¿eh? Bueno, hasta ahora más que Podemos. Bueno, porque todavía no está en el poder. Bien, cuando bueno, esté en el poder, es posible. hablamos. Yo no se lo niego, es posible. Es posible. Pero entonces no hay correlación, porque claro, si está hablando de uno que está en el poder, pero el otro que quiere llegar... Pues el otro no ha demostrado el fascismo del que lo acusan. Por favor, no lo ha demostrado. Por favor. No quiere cargarse la Constitución. No quiere cargarse la Constitución. Mientras que él tiene problemas con la emigración, tal como está concebida, y con las autonomías, pero muchos españoles tienen problemas con las autonomías. ¿Qué piensan los hispanoparlantes en Cataluña de la forma como se trata a su hijo en las escuelas? Que se lo trata de una forma fascista. Pero sobre todo, Vox está por demostrar, pues a lo mejor lleva usted razón, pero yo no lo sé, pero es que Podemos lo ha demostrado. A lo mejor lleva usted razón, yo no lo sé. Pero Podemos claro, pero cada uno tiene su manera de actuar. ¿Qué opina pues, la gente que va delante a insultar a las personas que en su pleno derecho quieren abortar? Pues muy mal, muy mal. Pues eso es igual, o sea que muy mal. Es que en las dos partes... El que se insulta a una persona que está haciendo un acto democrático me parece muy mal. Como claro. Cuando se va a la universidad a una charla, como si ahora mismo entrara aquí un grupo de personas del partido X y quisieran que yo no hablara. Pues es un acto fascista, claro que sí. ¿Alguna pregunta más? Con las luces no veo bien. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Juan Bautista y quería decir, bueno, que tengo una visión radicalmente muy distinta a la que usted está poniendo aquí. Estupendo. Evidentemente tenemos distintos puntos de vista. Esa es la democracia. Quería decir, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha felicitado a España por su actuación en la pandemia. Los hechos del golpe de Estado que usted califica no han sido así tratados por la justicia. Pero no voy a entrar en mucho más debate ni polémica, ni mucho menos. Pero a mí sí que me gustaría que me dijese usted en qué ha pactado este gobierno con Bildu. ¿A qué pactos ha llegado? Perdóneme, pero antes ha dicho usted... Sí, la pregunta es... No, pero antes ha dicho usted... He dicho que tengo una visión radicalmente... Ya, no, muy respetable, no vamos a discutir eso, esto es democracia. La Organización Mundial de la Salud ha felicitado... Quiero por favor, que me... ha felicitado a posteriori, en un primer momento no estaba conforme en España, pero no era esa la pregunta. La pregunta es... No, pero perdone, yo le pregunto a usted, si me permite. ¿Usted cree que no hubo un golpe de Estado? ¿Perdón? ¿Usted cree sinceramente que no hubo un golpe de Estado? No, así lo ha dicho la justicia. Pero ¿usted qué cree? No, yo también digo que no hubo un golpe de Estado. No hubo un golpe de Estado, bien, perfecto. Bueno, usted hará la pregunta, perfecto. Bien, pero mi pregunta era, ¿en qué ha pactado este gobierno con Bildu? ¿Cuáles son los pactos a los que ha llegado? Bueno, es que muchos de ellos no lo sabemos. ¿Usted cree que Pedro González va por delante? Entonces, si no lo sabemos, ¿por qué dice usted que ha pactado con Bildu? Pues lo está votando o se está teniendo para que pueda mantenerse. ¿Cuáles son los pactos? ¿Cómo? Los pactos que ha llegado con Bildu, ¿cuáles son? Pues
¿Lo está apoyando o no lo está apoyando? Sí, pero es que pactos, es que estas cosas Pues son mire las que usted, se por dicen. ejemplo, en acercar los presos a etarras. ¿Eso? En acercar los presos a etarras. Pero ¿dónde están las atribuciones de Bildu si el PNV es el que tiene las atribuciones del gobierno vasco? Bueno, pero ¿Qué atribuciones? pero los dos, y eso es la justicia la que dice cómo tiene que hacerse, en- independientemente del gobierno. En eso están de acuerdo los dos. Y Marlaska, No, pero usted dígame los pactos. No me Bueno, diga... y mañana, si quiere usted, vamos a ver qué pactos determinados tiene este gobierno con Bildu. pues por ejemplo, lo estoy diciendo, por ejemplo, el acercamiento de los etarras. Pero si es que eso no es ningún pacto. ¿Dónde está escrito eso? Pero si no, es que los pactos se pueden escribir o no se pueden escribir. Hasta ahí podríamos llegar. No, claro que puede, pero los pactos se pueden escribir o no se pueden escribir. Estamos como en los pactos que dice Rusia que se firmaron con ella. Aquí, vamos a ver, están produciéndose cosas que irritan sobremanera a las personas que tienen alguien que fue asesinado vilmente. Aquí no estamos hablando de eso, porque eso está sobradamente ya más que sobreentendido. Y de verdad No, que está volver sobreentendido, con ese no, tema perdone. de los Hay muertos cuando ETA ya está más que desaparecida. No. Hay 348 asesinatos Si que no han nadie sido dice lo aclarados. contrario. Bueno, Y hay gente de víctimas Bildu... que han perdonado a los verdugos, y Pocas. eso lo sabemos todos. Pero Pocas. eso es una historia lamentable que todo el mundo nos ha partido el alma. Pero bueno, volver con ese tema me parece que es... yo creo que esas perdóneme, cosas hay que dejarlas ya. No hay que resucitar a los muertos. no hay que muertos resucitar a los están. muertos, pero tenemos que hablar todo el rato. Me refiero a los muertos, No, a ETA, claro, no, a las víctimas, por supuesto, todo mi apoyo. por Perdóneme, supuesto. una vez más, como estoy jubilado, no me importa hablar claro. Entonces, no podemos hablar más de los muertos causados por los etarras de forma canallesca. Todos los homenajes, se remerecen todos los homenajes. Sí, y sin embargo se homenajea a los asesinos. No, eso es una indecencia. Bueno, la decencia, pero se permite. Y sin ¿Cómo embargo, que se permite? Pero si el perdone, Tribunal Supremo ha dicho hace 2 días déjeme que terminar. no podía hacer nada contra unos homenajes que se producían. Lo ha dicho los tribunales, no lo ha dicho el gobierno. El gobierno mira por otra parte, pero no podemos hablar de los muertos causados por los etarras hace 30 años, asesinados de forma canallesca, y sin embargo tenemos que recordar que Franco era un cabrón. Bueno, pero ¿cuánto tiempo hace que murió? Muchas gracias. Veo que no me dice los pactos a los que ha llegado Bildu con este gobierno. Pero es obvio que han pactado con este gobierno y que lo apoyan en la votación. ¿Por qué apoya esta? Vale, pues muchas gracias. Pues fuera Franco lo que fuera, lo que es cierto es que murió hace un montón de años y que las tropelías que hiciera fueron hace un montón de tiempo. Pero no se nos puede decir que tenemos que recordar la memoria histórica, que está bien recordarla. Yo estoy de acuerdo a la persona que fue asesinada por la gente de Franco y que no ha encontrado los restos de su padre o de su abuelo. Es una barbaridad que no se le concedan los medios para encontrarlos. Es que es una vergüenza en el siglo XXI que no se le conceda esa posibilidad, se den medios materiales. Ahora bien, si al mismo tiempo tenemos que aprender una memoria histórica, ahora la han puesto hasta en el programa de ingreso en la escuela diplomática, en la que resulta que lo que hacía, todo lo que hizo Franco era una auténtica barbaridad, que no todo era una barbaridad, la política hidráulica no fue una barbaridad, pero todo una barbaridad. Y sin embargo lo que hizo el Frente Popular en la República, eso mejor no hablar de ello. Por ejemplo, Paracuellos es un tema incómodo porque es muy feo, es que mataron a gente. Paracuellos es el acto más canallesco de la guerra civil, porque en Paracuellos asesinaron a 3.600 personas con un gobierno del Frente Popular. 3.000, bueno, aquí en Ocaña que mataron a 250 el día 20 de octubre. Pero en fin, de esto no se debe hablar. Pero sin embargo, de lo que hizo Franco en el año 40 o 39 o 41 sí se debe hablar. Pues yo no estoy conforme. Yo creo que no se debe hablar de ninguna de las dos cosas. No se debe hablar de ninguna de las cosas porque eso, hablar de las tropelías de Franco o las que hizo el Frente Popular, es crear la división entre los españoles. Yo estoy en contra de que se hable. Pero si se habla de una cosa, se puede hablar de la otra. No hay más remedio que hablar de la otra. No se puede, como pretende la memoria histórica creada por Zapatero y seguida por Sánchez, no se puede recordar la figura de García Lorca
que fue vilmente asesinado por gente partidaria de Franco, vilmente asesinado, y el que no lo reconozca es que es un sectario. Pero al mismo tiempo no debemos hablar de Muñoz Seca, el dramaturgo más importante de los años 30 y el más popular. No debemos hablar porque lo detuvieron en Barcelona el 19 de julio del año 36, 2 días después del lanzamiento de Franco, lo detuvieron, se llevaron a Madrid a una cárcel, no había hecho nada, y por una razón o por otra, como era de derecha, burgués, ganaba dinero, tal, tenía un teatro más bien conservador, lo sacaron, lo llevaron a Paracuello, le pegaron un tiro en la nuca y lo tiraron a una fosa. No, si hablo de García Lorca, que no me gustaría hablar en ese contexto, me gusta hablar de García Lorca como autor, y no de si lo asesinaron o no asesinaron, pues si hablo de García Lorca tengo que hablar de Muñoz Seca. Y así todo. Si hablamos del golpe de Estado de Franco, hay que hablar del golpe de Estado del 34, en la que participó el señor Largo Caballero. Largo Caballero tiene una estatua en Madrid y Moscardó le han quitado la calle. Resulta que Largo Caballero, desde un punto de vista democrático, pues era un indeseable. Desde un punto de vista democrático, era un personaje, casi podríamos decir un maleante, porque él creía en el golpe de Estado que había que dar cuando ganaba la derecha. Y él era el presidente del gobierno español, cuando ocurrió de Paracuellos. Paracuellos, a lo largo de 29 días, cada noche salían 2 o 3 autobuses de Madrid con gente que no había hecho nada, como algunos o bastantes de los que mató Franco, tampoco habían hecho nada, lo mataron por razones políticas. Entonces salían los autobuses de estos, los llevaban a Paracuellos, los ponían dentro de una fosa, les pegaban tiros, se quedaban 200 o 300 por noche y bueno, ahí se quedaban. El presidente del gobierno era Largo Caballero, mitificado por algunas personas del PSOE, no por todos, pero por algunos. Entonces, el presidente del gobierno español del año 36 ignoraba de verdad que estaban haciendo sacas de 400 personas cada noche y la llevaban a cuello y le pegaban un tiro. Eso es imposible que lo ignorase. Él podía ignorar lo que había ocurrido una noche, o 2 noches, o hechos aislados. Por supuesto que podía ignorarlo. Un presidente de gobierno no se entera de todo. Ahora, sistemáticamente que sacaban de las cárceles a presos políticos y les pegaban un tiro en una fosa y los enterraban. Cuando los enterraban, pues este era el presidente del gobierno de la época. Y luego el golpe de Estado del 34, Largo Caballero estaba detrás de él. Pues sin embargo, Largo Caballero tiene una estatua en Madrid y, como he dicho, Moscardó, pues le han quitado la calle. Yo, si tiene la estatua en Madrid y Largo Caballero, pensaría que Moscardó tenía que tener la calle, sobre todo si la tenía ya. Buenas noches. Yo quería preguntarle, dejando atrás el pasado y mirando al futuro, me gustaría saber su opinión con respecto a, estaba hablando de China, de Rusia. Históricamente, el cambio hegemónico de un imperio siempre ha sido tras un suceso bélico. Estados Unidos consigue su hegemonía respecto a Japón, que es el último gran imperio, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Terminaremos en Occidente en guerra con China? No, yo creo que no. Yo creo que no, por muchas razones. La gente ahora está más mentalizada en lo horrible que es una guerra, el sufrimiento humano, el sufrimiento económico, pero sobre todo hay una razón en la que no pensamos que es un disuasorio muy poderoso tanto para los países de derecha como los de izquierda, y es que tenemos el arma nuclear. Es decir, una guerra ahora mismo, pensemos en Ucrania, que dicen que puede haber un conflicto entre Ucrania apoyada por Occidente y Rusia. Yo tengo dudas que Rusia invada Ucrania y le dé un bocado a su territorio, puede ocurrir. Ahora, que vaya a haber después un enfrentamiento militar en caliente entre Rusia y los países de Occidente, no lo creo. Porque ¿cómo se para eso? Y si tenemos el arma nuclear, ¿cómo se para? Si uno de ellos al final, un día que le destrozan un barco importante o un día que una ciudad suya con armas convencionales la medio aplanan y reacciona con un arma nuclear aunque fuese pequeña, ¿qué haría el otro? Tirar otra bomba nuclear y después otra y otra. Yo creo, y China tiene el arma nuclear. Por supuesto que en muy inferiores cantidades a Estados Unidos y a Rusia.
Estados Unidos y Rusia tienen capacidad de destruir al otro país por completo, de arrasarlo. Y China no, pero China tiene capacidad de alcanzar a 4 o 5 ciudades norteamericanas. O australianas no digamos. Yo creo que esto es un disuasorio que hasta hace poco no existía, hasta hace 40 años o 50 no existía. Entonces, las posibilidades de una gran conflagración yo creo que son bastante más remotas. Puede haber una locura, un descuido, pero no lo creo. Si es que en realidad la Guerra Fría duró 30 años y nunca hubo, solo en el momento de la crisis de los misiles de Cuba, hubo un momento ahí en que se podía haber armado un conflicto brutal. Pero una vez más, el conocimiento por Estados Unidos, el presidente Kennedy, y el conocimiento por Khrushchev, el ruso, de lo que podía ocurrir si uno de ellos utilizaba el arma nuclear, que sería la hecatombe. Eso hizo que no... Si no llega a haber arma nuclear, allí hay una guerra. Pero el arma nuclear es muy disuasoria. Es que hay que pensar, yo voy a dejar cojo y ciego y manco y con una herida en el estómago a mi adversario. Pero mi adversario me va a dejar a mí igual de cojo, de manco, con una aureola en el pulmón y con la espalda deshecha. Entonces, eso contiene, afortunadamente. Es malo que haya habido proliferación de armas nucleares, pero eso al menos tiene una cosa buena, es que contiene. Es que la guerra es terrible. ¿He terminado? Muchas gracias. Buenas noches. Como final, solamente 4 palabras, 1 minuto. Decía al principio que el nivel de los asistentes ha quedado demostrado en cuanto a educación, en cuanto a respeto, en cuanto a elegancia. Hemos visto que son ideas contrapuestas. Hemos visto que hay confrontación, pero lo hemos sabido llevar. Hemos sabido, pues, conocer las opiniones de un grande de la diplomacia española, con sus ideas, con sus pensamientos y también con los de los demás. Y hemos probado una vez más que aquí en Noblejas se escucha a todo el mundo, se escucha con educación, se escucha con respeto, aún así mostrando las lógicas diferencias que existen en cuanto a ideología o en cuanto a pensamiento. Nosotros, al salir hoy de la Casa de la Cultura, podemos salir satisfechos de nuestro comportamiento. No en todo sitio se consigue un comportamiento como ustedes han mostrado hoy aquí en esta Casa de la Cultura. Y ahí hay un lema en latín aquí arriba, pues que hace mención a ello. Muchísimas gracias. Han dado ustedes, una vez más, ejemplo de tolerancia, de educación, de respeto y de libertad. Muchísimas gracias.